Adán no fue el primer hombre en la Tierra, eso dijo el extraterrestre. El extraterrestre que se estrelló en el desierto de Nuevo México a 3 millas del rancho de Fernández Matías, y cuando lo encontró enterrado en la arena esa fría mañana de marzo, sangrando un líquido plateado que nunca había visto antes, esas palabras cambiaron todo lo que creía sobre Dios, sobre la Biblia, sobre el comienzo mismo de la existencia humana. Antes de continuar, escúchame. Necesito que hagas algo por mí. Suscríbete y comenta ahora mismo donde estás escuchando esto. Tu habitación, tu coche, paseando a tu perro, da igual. Solo dímelo, porque si esta grabación desaparece mañana, si yo desaparezco mañana, necesito saber que alguien en algún lugar la escuchó antes de borrarme. Lo digo en serio. Hazlo ahora. Esperaré. Vale. Ahora déjenme contarles lo que le pasó a Fernández, porque lo que descubrió en ese desierto sacudirá los cimientos mismos de lo que creen saber sobre su propia existencia. El 14 de marzo comenzó como cualquier otro martes. Fernández se despertó a las 5:47 de la mañana en su pequeño rancho a las afueras de Alamogordo, Nuevo México. El sol aún no había salido. El desierto seguía oscuro y frío. Preparó su café, solo, sin azúcar, y se sentó a la mesa de la cocina a leer los salmos como todas las mañanas. Ese día, el Salmo 139. Señor, me has examinado y me conoces. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. Alrededor de las 6:30 de la mañana, Fernández salió a revisar sus 4 caballos. Fue entonces cuando notó que algo andaba mal en el aire. ¿Conoces esa sensación justo antes de una tormenta? ¿Esa tensión eléctrica que te eriza el vello? Fue exactamente así, solo que el cielo estaba completamente despejado. Ni una sola nube. Solo un azul infinito que comenzaba a aclararse con el amanecer. Y entonces vio el humo. A unos 5 kilómetros al este, cerca del límite de su propiedad, donde el terreno se convertía en colinas rocosas y desérticas, una fina columna de humo negro se elevaba hacia el cielo matutino. No era un humo denso como el de una casa en llamas. Fino. Constante. Casi invisible a menos que lo buscaras. Fernández se quedó allí un buen rato, con la taza de café aún en la mano, observando el humo. Lo primero que pensó fueron adolescentes. Los chicos del pueblo a veces conducían al desierto a tomar cerveza y encender fogatas. Pero algo se sentía diferente en ese humo. Algo no encajaba. Presta mucha atención aquí. Aquí es donde todo cambia. Se subió a su vieja camioneta Ford, la azul con óxido corroyendo los paneles de las puertas, y condujo a través de su propiedad hacia el humo. El terreno desértico era accidentado. Cactus y artemisa. Rocas que podían pinchar una llanta si uno no tenía cuidado. Tardó casi 20 minutos en acercarse lo suficiente para ver que se quemaba. Y cuando lo vio, pisó el freno con tanta fuerza que el camión patinó de lado en la arena. Había un cráter. De unos 4,5 metros de ancho y quizás 2 metros de profundidad. La arena de los bordes se había convertido en vidrio, derretida por un calor tan intenso que había transformado el desierto en algo que parecía una ola negra congelada. Y en el centro de ese cráter, semienterrado entre arena y roca rota, había algo que no pertenecía a la tierra. Tenía forma de lágrima. De unos 3,5 metros de largo. Estaba hecha de un material que parecía metal, pero que se movía como un líquido al recibir la luz. Plateada oscura. Casi negra. Con símbolos tallados en la superficie, símbolos que parecían cambiar de forma cuando Fernández intentaba enfocarlos. El humo salía de una grieta en un lateral, y a través de ella, podía ver una tenue luz azul que pulsaba como un latido. Fernández estaba sentado en su camioneta, con el motor aún en marcha, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su mente intentaba comprender lo que veía. ¿Una prueba militar? ¿Un accidente de satélite? Pero él lo sabía. En lo más profundo de su alma, en ese lugar donde reside la fe, sabía que esto no provenía de ningún gobierno, ningún país, ninguna tecnología humana. Esto fue algo más.
Debería haberse marchado. Llamar a la policía. Llamar a alguien. Pero Fernández se había pasado la vida arreglando cosas, resolviendo problemas, ayudando a la gente. Y algo en esa luz azul pulsante, ese ritmo constante como un latido moribundo, lo animó a seguir adelante. Salió de la camioneta. El desierto estaba en completo silencio. Ni pájaros. Ni insectos. Incluso el viento había cesado. Solo esa sensación eléctrica en el aire, más intensa ahora, le hacía doler los dientes y le nublaba la vista. Fernández caminó hasta el borde del cráter y miró hacia abajo. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no era un sonido. Era más bien una sensación dentro de su cabeza. Una voz que hablaba sin palabras, comunicándose directamente con sus pensamientos. Ayúdame. Su corazón casi se detiene. Porque la voz no hablaba inglés. No hablaba ningún idioma. Pero de alguna manera, aunque fuera imposible, la entendió perfectamente. ¿Quién anda ahí?, gritó Fernández con la voz entrecortada. ¿Dónde estás? Dentro, muriendo, por favor. La luz azul pulsaba más rápido, con más urgencia, y Fernández se dio cuenta de que provenía del interior de la nave. Algo estaba vivo allí. Algo inteligente. Algo que pedía ayuda. Esto es lo que necesitan entender sobre Fernández. Era un hombre de profunda fe. Creía en ángeles y demonios. Creía en la guerra espiritual. Creía que Dios creó todo y que nada ocurría fuera de su plan. Así que, cuando se paró al borde de ese cráter, contemplando algo que, según todo lo que le habían enseñado, era imposible que existiera, su primer pensamiento no fue miedo. Fue una oración. Señor Jesús, susurró, si esto es malo, protégeme. Si es una prueba, dame sabiduría. Si es otra cosa, muéstrame qué quieres que haga. Y la respuesta llegó inmediatamente, clara como una campana en su mente, ve. Fernández descendió al cráter. La arena aún estaba tibia, casi caliente, y esa sustancia vítrea crujía bajo sus botas. De cerca, la nave era aún más imposible. La superficie parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose ligeramente, y esos símbolos definitivamente se movían, reorganizándose en patrones que dolían a la vista. La grieta en el costado tenía unos 60 centímetros de ancho. Lo justo para que un hombre pasara si se giraba de lado. La luz azul del interior era más brillante ahora, y con ella llegó un olor. No a metal quemado. No a humo. A algo orgánico. Algo que le recordaba al ozono y al cobre, y algo dulce que no pudo identificar. Voy a entrar, dijo Fernández, sin saber por qué sentía la necesidad de anunciarlo. No tengan miedo. Se abrió paso a través de la grieta, el metal, que se sentía cálido y casi suave, presionaba contra su pecho y su espalda, y entonces estuvo dentro. El interior de la nave era imposible. Era más grande de lo que debería ser, como mirar dentro de una habitación que no cabía en la forma que había visto desde afuera. Las paredes brillaban con esa luz azul, y el aire se sentía denso, difícil de respirar, como si estuviera bajo el agua, pero aún así, de alguna manera, consiguiera oxígeno. Y entonces lo vio. El extraterrestre. Estaba tendido en el centro de la nave y se estaba muriendo. Permítanme describir lo que vio Fernández, porque esto es importante. Esto lo cambia todo. El alienígena era aproximadamente humanoide. 2 brazos, 2 piernas, un torso, una cabeza. Pero ahí terminaba el parecido. Su piel, si es que se le podía llamar piel, era translúcida. No transparente, sino translúcida, como si casi se pudiera ver a través de ella la luz que se movía debajo. El color oscilaba entre plata y oro, y algo que parecía luz estelar se solidificó. Era alto, quizá de 2 metros, pero estaba acurrucado de lado, con un brazo pegado al pecho, donde sangre plateada, el mismo líquido que había visto humear afuera, manaba de una herida. Su rostro. ¡Ay, su rostro! Eso es lo que Fernández recordaría para siempre. Ojos grandes,
pero no esos ojos negros y ovalados que se ven en las películas. Estos ojos eran como prismas, facetados como diamantes. Y cuando lo miraban de verdad, sentía que veían no solo su cuerpo, sino su alma, toda su existencia, cada pensamiento, cada oración, cada pecado, cada momento de alegría y tristeza. Tú, viniste, dijo la voz en su mente, y esta vez pudo ver la boca del extraterrestre moviéndose levemente, como si intentara hablar pero no pudiera lograrlo. Estoy aquí, dijo Fernández, y se sorprendió al ver que las lágrimas le corrían por la cara. ¿Qué te pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? La mano del alienígena, 3 dedos y un pulgar, más larga y delicada que las manos humanas, se extendió hacia él. No hay tiempo para sanar. Acércate, más. Debo decirte. Fernández se arrodilló junto a la criatura moribunda. De cerca, pudo ver que la herida en su pecho era grave. La sangre plateada se acumulaba bajo ella, y la luz dentro de su piel translúcida parpadeaba, desvaneciéndose. Decirme qué, susurró Fernández. Y entonces la mano del extraterrestre le tocó la frente. El mundo explotó. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que de repente recuerdas algo que habías olvidado? ¿Algo importante? Eso fue lo que se sintió, solo que 1000 veces más fuerte. Imágenes inundaron la mente de Fernández. No imágenes, en realidad. Recuerdos. Solo que no eran sus recuerdos. Eran los recuerdos de la Tierra. Vio el planeta como era hace millones de años. Pero no estaba vacío. No esperaba la evolución de los humanos. Había otros aquí. Seres que caminaban erguidos. Seres que construían ciudades. Seres que no eran humanos, pero tampoco animales. Los primeros, dijo la voz en su mente, ahora más tranquila, más clara. Antes de Adán. Antes del jardín. Ellos estuvieron aquí primero. Fernández intentó apartarse, pero no pudo moverse. La mano del extraterrestre lo sujetó con suavidad pero firmeza, y las visiones seguían apareciendo. Vio a estos primeros. Parecían casi humanos. Casi. Pero sus ojos eran diferentes. Más grandes. Más conscientes. Construían estructuras que se elevaban hacia el cielo. Trabajaban la tierra. Creaban arte. Tenían lenguaje, sociedad, cultura. Y sabían acerca de Dios. Adoraron, continuó la voz del extraterrestre. Conocían al Creador. Lo alababan. Fueron sus primeros hijos en este mundo. Pero la Biblia dice. Empezó a decir Fernández. La Biblia dice la verdad, interrumpió el extraterrestre. Pero no toda. No la historia completa. Escucha. Observa. Entiende. Las visiones cambiaron. Fernández vio guerra. No guerra con armas. Guerra con algo más oscuro. Vio a los primeros cambiando. Corrompiéndose. Sus ciudades desmoronándose. Sus corazones alejándose de Dios hacia algo más. Algo que susurraba promesas de poder, de inmortalidad, de convertirse en dioses. Cayeron, dijo la voz, con tanta tristeza que Fernández sintió que se le partía el corazón. Como Lucifer, cayeron. Orgullo. Desobediencia. El mismo pecado, el mismo veneno. Y el Creador. Tuvo que empezar de nuevo. Fernández vio fuego. No el fuego del infierno, sino el fuego de la purificación. Vio la tierra misma alzarse, engullendo las ciudades de los primeros. Enterrándolas. Borrándolas. Vio agua cubriéndolo todo, ahogando la corrupción, purificando el mundo. Y cuando la tierra estuvo lista, dijo el extraterrestre, él creó un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad. Adán. El primer hombre de esta nueva creación. El primer humano no contaminado por la caída de los primeros. ¿Pero por qué? Exclamó Fernández con la cara llena de lágrimas. ¿Por qué no está esto en la Biblia? ¿Por qué nadie lo sabe? Porque la humanidad necesitaba un nuevo comienzo.
Porque el conocimiento del fracaso de los primeros, su corrupción, su rechazo total y absoluto a Dios, habría envenenado la nueva creación. La historia tenía que comenzar con Adán. Con esperanza. Con posibilidad. Con inocencia. Las visiones se desvanecieron y Fernández se encontró nuevamente en la nave, todavía arrodillado junto al alienígena moribundo, con su mano aún tocando su frente. ¿Quién eres?, susurró. ¿Qué eres? Los ojos prismáticos del alienígena lo miraron directamente. Somos los vigilantes. Siempre lo hemos sido. Existimos antes de que su mundo existiera. Observamos. Registramos. Recordamos. Servimos al Creador preservando la verdad. Sois ángeles. No. Los ángeles son diferentes. Somos testigos. Viajamos entre mundos, entre tiempos, registrando lo que sucede, preservando las historias que no deben olvidarse. Y esta historia, Fernández Matías, esta historia de los primeros, debe contarse ahora. Ha llegado el momento. ¿Por qué ahora?, preguntó Fernández con voz temblorosa. ¿Por qué me lo cuentas a mí? ¿Por qué se lo cuentas a alguien? Pero antes de que el alienígena pudiera responder, algo cambió. La luz azul dentro de la nave se iluminó repentinamente, luego se atenuó, y luego volvió a brillar, pulsando rápidamente. La mano del alienígena se apartó de la frente de Fernández y un sonido salió de su garganta, un sonido que era inconfundiblemente doloroso. No, susurró el alienígena, con la voz más débil. Todavía no. No hay tiempo. ¿Qué pasa? Fernández agarró la mano del alienígena, esa extraña mano de 3 dedos que se sentía cálida y fría a la vez. ¿Qué hago? La nave se está muriendo. Yo me estoy muriendo. El accidente dañó sistemas irreparables. Pero tú. La mirada del alienígena se fijó en él con repentina intensidad. Tú puedes llevar el mensaje. Puedes contar la historia. Por eso me encontraste. Por eso el Creador te trajo aquí esta mañana. Pero nadie me creerá, dijo Fernández. Solo soy un viejo electricista. No soy nadie. La verdad no necesita voces famosas. La verdad necesita voces dispuestas. La fe no requiere credenciales. La fe requiere valentía. La respiración del alienígena, si es que podía llamarse respiración, se estaba volviendo dificultosa. Fernández, hay más. Más que debo mostrarte. Sobre Adán. Sobre quién era realmente. Sobre por qué se simplificó la historia. Pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacerlo? Fernández pensó en su fe. En su Biblia. En 43 años de creer, confiar y seguir a Jesús. Y pensó en esa criatura imposible que tenía frente a él, muriendo en un barco naufragado, diciéndole cosas que deberían ser herejías pero que, de alguna manera, imposiblemente, parecían ciertas. Confío en Dios, dijo Fernández finalmente. Si esto es parte de su plan, si esta es la verdad que quiere revelar, entonces sí. Confío en ti. Muéstramelo todo. El extraterrestre asintió lentamente. Entonces debemos darnos prisa. Toca la pared que tienes detrás. Pon ambas manos sobre ella. Y prepárate, Fernández. Lo que estás a punto de ver lo pondrá todo a prueba. Pero recuerda, la verdad no destruye la fe. La verdad la fortalece. La verdad te libera. Fernández se giró y apoyó ambas manos en la pared brillante de la nave. El material se sentía vivo bajo sus palmas, palpitando con energía, cálido, acogedor y, de alguna manera, familiar, como volver a casa después de un largo viaje. Cierra los ojos, dijo el extraterrestre. Y observa lo que realmente ocurrió al principio. Fernández cerró los ojos. Y el universo se abrió dentro de su mente. Estaba en un jardín. Pero no era el jardín del Edén que había imaginado toda su vida. No era una pequeña arboleda con unos pocos árboles y un río. Era enorme. Infinito.
Un jardín que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones, lleno de plantas, árboles y flores que ya no existían, que tal vez nunca existieron en el mundo que los humanos conocían. Y caminando hacia él a través de aquel jardín había un hombre. Adán. El primer hombre. El padre de la humanidad. El creado a imagen de Dios. Pero no estaba solo. Detrás de Adán, a lo lejos, Fernández podía ver ruinas. Estructuras de piedra cubiertas de enredaderas. Pilares rotos. Estatuas destrozadas. Los restos de la civilización de los primeros, enterrados, pero no completamente borrados. Esto es lo que la Biblia no te dice, dijo la voz del extraterrestre, ya no débil, sino fuerte y clara en esta visión. Adán no fue creado en el vacío. Fue creado en un mundo que ya había caído. Un mundo que ya conocía la corrupción. Un mundo que necesitaba redención. Fernández observó a Adán arrodillado junto a un arroyo, con el rostro vuelto hacia el cielo y los labios moviéndose en oración. Incluso desde la distancia, Fernández pudo verlo, Adán sabía. De alguna manera, Adán sabía de los primeros. Dios se lo había dicho. Dios le había mostrado las ruinas como advertencia, como recordatorio de a dónde conducían el orgullo y la desobediencia. Adán no era inocente como crees, continuó el extraterrestre. Fue informado. Fue advertido. Sabía exactamente lo que arriesgaba al elegir desobedecer. Eso es lo que hace que la caída sea aún más trágica. No fue ignorancia. Fue decisión. La visión cambió. Fernández vio a Eva, formada de la costilla de Adán, y vio algo que le cortó la respiración. Cuando Dios creó a Eva, cuando le infundió vida, hubo un instante, apenas una fracción de segundo, en que una luz brotó de su cuerpo, y en esa luz, Fernández vio rostros. Miles de rostros. Millones. Cada ser humano que nacería, cada alma que existiría, todo contenido en ese instante de creación. Esta es la parte que se eliminó de las escrituras, dijo el extraterrestre en voz baja. La parte que los primeros padres de la Iglesia consideraron demasiado compleja, mística y peligrosa para que la gente común la conociera. Eva no solo era la madre de la humanidad. Era la humanidad. Todos ustedes, cada alma humana, existían en potencia dentro de ella. Cuando ella cayó, todos cayeron. Cuando ella fue redimida por Cristo, a todos se les ofreció la redención. ¿Pero por qué quitarlo?, preguntó Fernández, con su voz resonando en ese espacio imposible. ¿Por qué ocultar esto? Porque la humanidad, en sus inicios, no pudo comprender la naturaleza cósmica de su propia existencia. Necesitaba historias sencillas. Reglas claras. Una narrativa directa de creación, caída y redención. Pero ahora, Fernández, ha llegado el momento de la verdad completa. Porque tu mundo está listo. Porque la fe es lo suficientemente fuerte como para afrontar la complejidad. La visión cambió de nuevo, ahora más rápida, las imágenes fluían como el agua. Fernández vio a Cristo en la cruz, y detrás de la cruz, vio algo que lo hizo caer de rodillas incluso en ese estado de visión. Vio las almas de los primeros, la primera creación fallida, arrodilladas en la oscuridad, observando. Esperando. Y cuando Cristo dijo, consumado es, al morir y descender a la muerte, Fernández lo vio acercarse no solo a las almas justas que esperaban en el seno de Abraham, sino también a esos primeros. Vio que la redención se extendía incluso a ellos. Todas las almas le importan a Dios, susurró el extraterrestre. Incluso las creaciones fallidas. Incluso las civilizaciones caídas. La cruz era más grande que la humanidad, Fernández. La cruz era cósmica. Universal. Se extendía hacia atrás en el tiempo hasta los primeros y hacia adelante en el tiempo hasta razas y seres inimaginables. Porque el amor de Dios no está limitado por el tiempo, las especies ni el número de veces que una creación falla. Fernández ahora lloraba abiertamente, abrumado por la inmensidad de lo que estaba viendo, el alcance del plan de Dios, la increíble profundidad del amor divino. Pero debes entender, continuó el alienígena, con una voz que volvía a cobrar urgencia.
Esta verdad conlleva responsabilidad. Quienes la conocen deben elegir. ¿Usarás este conocimiento para fortalecer la fe? ¿Para ampliar la comprensión? ¿O lo usarás para sembrar dudas, para afirmar que la Biblia es falsa, para alejar a la gente de Dios? Yo nunca. Empezó Fernández. Lo sé. Por eso te eligieron para encontrarme. Por eso, de entre todos los humanos de este planeta, eres tú quien está en este cráter esta mañana. Dios conocía tu corazón, Fernández. Sabía que entenderías que la verdad y la fe no son enemigas. Son compañeras. Son dos manos que sostienen la misma cuerda, guiando a la humanidad hacia el cielo. La visión empezó a desvanecerse. Fernández sintió que lo arrastraban de vuelta a la nave, de vuelta a la realidad, de vuelta al alienígena moribundo y a la mañana del desierto. Espera, gritó. Hay tanto más que necesito saber. ¿Cómo puedo demostrarlo? ¿Cómo puedo convencer a la gente? No lo pruebas, dijo la voz del alienígena, ya distante. Tú lo testificas. Compartes lo que has visto. Y quienes tengan oídos para oír, oirán. Quienes tengan ojos para ver, verán. El resto lo rechazará hasta que esté listo. Es su decisión. Libre albedrío, Fernández. Siempre libre albedrío. Fernández abrió los ojos. Estaba de vuelta en la nave, con las manos aún en la pared y el rostro bañado en lágrimas. Le dolía el cuerpo como si hubiera estado arrodillado durante horas, pero cuando miró su reloj, solo habían pasado 3 minutos. 3 minutos. Una eternidad comprimida en 3 minutos. Se giró hacia el alienígena y jadeó. La criatura se desvanecía. Su piel translúcida se estaba volviendo completamente transparente, y a través de ella, Fernández pudo ver cómo su cuerpo se disolvía, convirtiéndose en luz, en energía, en algo que ya no era físico. No, dijo Fernández arrastrándose hasta el lado del alienígena. No te vayas. Tengo muchísimas preguntas. Necesito más tiempo. Los ojos prismáticos del alienígena, ya apagados, lo miraron por última vez. Tienes lo que necesitas. El resto, lo descubrirás, mediante la fe. Mediante la oración. Mediante la búsqueda. Su voz era apenas un susurro ahora, desvaneciéndose como la niebla matutina. Díselo, Fernández. Diles que Adán no fue el primero. Diles que la creación de Dios es más grande, más compleja, más hermosa de lo que imaginan. Diles que el fracaso no es el fin. La redención siempre es posible. Espera. Fernández agarró la mano del alienígena. Al menos dime tu nombre. Dime cómo te llamo. La boca del alienígena se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Llámame. Testigo. Eso soy. Para eso fui creado. Y ahora, tú también eres testigo. La mano que Fernández agarraba se disolvió en luz. Todo el cuerpo del alienígena se volvió luminoso, brillante, tan brillante que Fernández tuvo que cerrar los ojos. Sintió calor extenderse por la nave, sintió que el aire cambiaba, sintió algo que podrían haber sido alas rozando su rostro, aunque no vio nada. Y luego silencio. Cuando Fernández abrió los ojos, estaba solo en la nave. El alienígena había desaparecido. No estaba muerto. No se había desplomado. Simplemente se había ido. La sangre plateada del suelo también había desaparecido. La herida en la pared de la nave se estaba sellando, el metal fluía como un líquido para cerrar la abertura. Y la luz azul se desvanecía, la nave misma comenzaba a disolverse, a desaparecer, a regresar a donde quiera que viniera. No, 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 Fernández se arrastró hacia la grieta por la que había entrado, sabiendo que tenía segundos antes de que la nave entera desapareciera. Se coló, cayó sobre la arena del cráter y se alejó rodando justo cuando la nave emitió un último pulso de luz y luego simplemente dejó de existir. El cráter permaneció. La arena fundida, que parecía vidrio, permaneció. Pero la nave desapareció como si nunca hubiera estado allí.
Fernández yacía de espaldas en el cráter, mirando el cielo azul claro de Nuevo México, con la mente dando vueltas, el corazón latiendo con fuerza y el alma transformada por lo que había experimentado. Dios, susurró. ¿Qué hago ahora? Y en lo más profundo de su ser, en ese lugar donde habitaba la fe, escuchó la respuesta: haz lo que te dijo el testigo. Di la verdad. Y deja que yo me encargue del resto. Pero mientras Fernández salía del cráter y caminaba de regreso a su camioneta, mientras el sol ascendía y el desierto volvía a sus sonidos y ritmos normales, mientras todo parecía volver a ser normal, no tenía idea de que decir esta verdad le costaría todo lo que tenía. Porque había otros que sabían de los primeros. Otros que habían pasado siglos asegurándose de que esta verdad permaneciera enterrada. Y ya lo estaban vigilando. Ya viene por él. Ya preparándose para silenciar al testigo antes de que pudiera hablar. Fernández condujo a casa en silencio. Le temblaban las manos al volante. Su mente repasaba todo lo que había visto, todo lo que el extraterrestre le había mostrado, cada verdad imposible que ahora vivía en su cabeza como un fuego incesante. Cuando llegó a su entrada, eran apenas las 8:15 de la mañana. Habían pasado menos de 2 horas desde que salió a revisar el humo. 2 horas. Toda su comprensión de la existencia se había destrozado y reconstruido en menos tiempo del que tardaba en ver una película. Su esposa, Rosa, estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor a huevos y chorizo llenaba la casa. Normal. Todo era tan dolorosamente normal. Estuviste ausente un rato, gritó Rosa sin darse la vuelta. ¿Encontraste algo interesante? Fernández se quedó en la puerta, observando a su esposa de 37 años cocinar huevos en una sartén de hierro fundido, y se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión imposible. ¿Contárselo todo y parecer un completo loco? ¿Quedarse callado y llevar esta carga solo? ¿Intentar explicarlo y arriesgarse a que pensara que había perdido la cabeza? ¿Fernández? Rosa se giró y su sonrisa se desvaneció al instante al ver su rostro. Dios mío, ¿qué te pasó? Parece que has visto un fantasma. No es un fantasma, dijo Fernández en voz baja. Acercó una silla a la mesa de la cocina y se sentó pesadamente. Rosa, necesito decirte algo. Y necesito que lo escuches todo antes de decir nada. ¿Puedes hacerlo? Rosa apagó la estufa y se sentó frente a él, con expresión preocupada. Me estás asustando. Yo también tengo miedo, admitió Fernández. Pero tengo que contárselo a alguien. Y si no puedo contárselo a mi esposa, ¿a quién se lo voy a decir? Así que se lo contó. Todo. El cráter, la nave, el alienígena moribundo, las visiones, los primeros, Adán, todo. Habló durante casi 1 hora seguida, y Rosa permaneció allí sentada, con una docena de expresiones en su rostro: incredulidad, preocupación, confusión, miedo y, finalmente, algo que parecía casi asombro. Cuando terminó, la cocina quedó completamente en silencio salvo el tic-tac del viejo reloj de la pared. Di algo, suplicó Fernández. Por favor. Rosa se inclinó sobre la mesa y tomó sus manos. Fernández Matías, te conozco desde hace 40 años. No mientes. No bebes. No te drogas. Lees la Biblia todos los días. Rezas más que nadie que conozco. Le apretó las manos con más fuerza. Así que cuando me dices que conociste a un extraterrestre que te mostró visiones de seres que existieron antes de Adán, no creo que estés loco. Creo que algo imposible te ocurrió esta mañana. El alivio inundó a Fernández con tanta fuerza que casi se desplomó. ¿Me crees? Creo que experimentaste algo, dijo Rosa con cautela. No sé si fue un extraterrestre, un ángel o una visión de Dios mismo. Pero sí, te creo. El extraterrestre se autodenominó testigo, dijo Fernández. Y me dijo que yo también era testigo. Que tenía que decirle a la gente la verdad sobre los primeros, sobre que Adán no fue el primero, sobre que la creación de Dios es más grande de lo que pensábamos. Rosa guardó silencio un buen rato.
Entonces dijo algo que dejó a Fernández helado: si esto es cierto, si esta verdad ha estado oculta durante miles de años, probablemente haya una razón. Y probablemente haya gente que quiera mantenerla oculta. ¿Qué estás diciendo? Te digo que tengas cuidado con quien se lo cuentas, Fernández. No todos quieren la verdad. No todos pueden con ella. Y algunas personas, lo miró con ojos que habían visto mucha vida, mucha oscuridad. Hay quienes hacen lo que sea para mantener los secretos enterrados. Ella tenía razón. Fernández sabía que tenía razón. Pero también sabía que no podía callarse. La verdad ardía en su interior, exigiendo ser compartida, exigiendo ser dicha. Esa tarde, llamó al padre Miguel, el párroco de su iglesia. Se conocían desde hacía 15 años. Seguro que el padre Miguel lo escucharía. Seguro que un hombre de Dios lo entendería. Se encontraron en la iglesia una hora después. El santuario estaba vacío, silencioso, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras y proyectaba sombras de colores sobre los bancos de madera. Fernández le contó todo al padre Miguel, igual que se lo había contado a Rosa, sin guardarse nada. El rostro del padre Miguel se oscurecía con cada palabra. Cuando Fernández terminó, el sacerdote se levantó y caminó hacia el altar, de espaldas a Fernández y con los hombros tensos. «Padre», dijo Fernández. «¿Oíste lo que dije?» «Ya lo sé». La voz del padre Miguel sonaba tensa. «Fernández, voy a preguntarte algo y necesito total sinceridad. ¿Has estado bajo un estrés inusual últimamente? ¿Problemas con la medicación? ¿Problemas para dormir?» «No, yo. Porque lo que describes parece un episodio psicótico. O un sueño muy vívido». «Oh. No fue un sueño». Fernández se puso de pie, y su voz resonó en la iglesia vacía. «Padre, sé cómo suena, pero juro por todo lo que considero sagrado que sucedió. El extraterrestre fue real. Las visiones fueron reales. La verdad sobre los primeros es real». El padre Miguel se giró, con el rostro endurecido. «La verdad, Fernández, se encuentra en las Escrituras. No en visiones extraterrestres. No en revelaciones que contradicen 2000 años de enseñanzas de la Iglesia. Lo que usted sugiere, que hubo seres inteligentes antes de Adán, que la Biblia está incompleta, es herejía». La palabra golpeó a Fernández como una bofetada. No es herejía ampliar nuestra comprensión de la creación de Dios. El extraterrestre dijo. El extraterrestre. La voz del padre Miguel se alzó. ¿Estás tomando la palabra de una criatura, de algo que se estrella en el desierto, por encima de la palabra de Dios? ¿Por encima de las enseñanzas de la Iglesia? Fernández, ¿no lo ves? Así es exactamente como actúa el diablo. Se aparece como un ángel de luz. Te dice cosas que parecen profundas, que parecen ciertas, pero están diseñadas para alejarte de la fe. Esto no me está alejando de la fe, argumentó Fernández. Esto la está fortaleciendo. Esto me está mostrando cuán grande es Dios, cuán. Basta. El padre Miguel levantó la mano. No quiero oír más. Fernández, voy a ser franco contigo porque me importa tu alma. Si sigues difundiendo esta historia, si sigues afirmando que recibiste una revelación extraterrestre sobre que la Biblia está incompleta, no tendré más remedio que recomendarle al obispo que te nieguen la comunión hasta que te retractes. Fernández sintió que se le caía el suelo debajo de los pies. ¿Me amenazas con excomulgarme? Intento salvarte, dijo el padre Miguel, pero su voz era más suave, casi triste. De ti mismo. De cualquier delirio o ataque espiritual que sea. Vete a casa, Fernández. Reza. Pídele a Dios que te aclare la mente. Y, por favor, no le cuentes esta historia a nadie más. Fernández salió de la iglesia sintiéndose más solo que nunca en su vida. Su sacerdote no le creía. Su iglesia le estaba dando la espalda. Y aún sentía esa verdad ardiendo en su interior, exigiendo ser contada. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó en la cama junto a Rosa, mirando al techo,
repasando todo lo que el extraterrestre le había mostrado. Los primeros. Las ruinas del jardín. La decisión consciente de Adán. El alcance cósmico del sacrificio de Cristo. Todo era cierto. Sabía que era cierto como conocía su propio nombre, como sabía que Rosa lo amaba, como sabía que el sol saldría mañana. Pero ¿cómo podría demostrarlo? Alrededor de las 3 de la madrugada, se le ocurrió una idea. El cráter. La arena derretida se convirtió en vidrio. Era una prueba física. Si pudiera llevar a alguien allí y mostrarle el cráter, tal vez le creerían. Tal vez. Su teléfono sonó. A las 3 de la madrugada. Nadie llamaba a las 3 de la madrugada a menos que fuera una emergencia. Fernández agarró el teléfono. Número desconocido. Hola. ¿Fernández Matías? La voz era masculina, suave, con un acento que no pudo identificar. Disculpe la llamada tan tarde. Pero necesito hablar con usted sobre lo que encontró en el desierto ayer por la mañana. A Fernández se le heló la sangre. ¿Quién es? Un amigo. Alguien que conoce la verdad sobre los primeros. Alguien que lleva mucho tiempo esperando la aparición de un testigo. ¿Cómo sabe sobre? El cráter desapareció, Fernández. Tu evidencia. La retiramos hace 3 horas. La rellenamos. El vidrio, la arena derretida, todo. Enterrado bajo 2 metros de tierra y roca. No tienes pruebas de lo que pasó. Fernández se incorporó en la cama con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Queremos que guardes silencio. Hemos guardado este secreto durante 3000 años, Fernández. Hemos ocultado pruebas, silenciado testigos, reescrito textos, hecho lo que fuera necesario para evitar que la humanidad supiera de los primeros. ¿De verdad crees que dejaremos que un electricista jubilado de Nuevo México deshaga todo ese trabajo? No se puede ocultar la verdad para siempre, dijo Fernández, sorprendido por la fuerza de su voz. Dios me guió hasta ese extraterrestre por una razón. Quiere que se cuente esta historia. El hombre del teléfono se rió. No era un sonido agradable. Dios. Dios siempre con ustedes. Dime algo, Fernández. Si Dios quería que se contara esta historia, ¿por qué nos permitió suprimirla durante 3 milenios? ¿Por qué nos permitió eliminar textos de la Biblia, silenciar a profetas, enterrar evidencias? Tal vez, solo tal vez, Dios quiere que algunas verdades permanezcan ocultas. No lo creo. No tienes que creerlo. Solo tienes que callártelo. Vuelve a tu vida normal. Lee la Biblia. Ve a la iglesia. Olvida lo que viste. Y nosotros nos olvidaremos de ti. ¿Y si no lo hago? El silencio del otro lado era más aterrador que cualquier amenaza. Su hija, dijo finalmente el hombre. María. 28 años. Lupus. Tratamientos caros. Vive en Albuquerque con su esposo y sus 2 hijos. Una familia hermosa. La rabia y el miedo invadieron a Fernández a partes iguales. No te atrevas. No amenazamos a nadie, Fernández. Simplemente te recordamos lo que tienes que perder. Tu hija te necesita. Tus nietos necesitan a su abuelo. ¿De verdad vale la pena arriesgarlos con esta historia? La línea se cortó. Fernández estaba sentado en la oscuridad, con el teléfono pegado a la oreja y todo su cuerpo temblando. Rosa ya estaba despierta, sentada a su lado, con la mano sobre su hombro. ¿Qué fue eso?, susurró. Ellos lo saben, dijo Fernández. Quienes quiera que sean, lo saben todo. Y me dicen que me calle o... No pudo terminar la frase. Entonces cállate, dijo Rosa inmediatamente. Fernández, si están amenazando a María, si están amenazando a nuestra familia, entonces esto no vale la pena. Ninguna verdad vale la vida de tu hija. Y Fernández sabía que tenía razón. Claro que tenía razón. ¿Qué clase de hombre arriesgaría la seguridad de su hija para contar una historia que, de todos modos,
¿nadie creería? Debería callarse. Debería olvidarlo todo. Debería. Pero no podía. Ese era el problema. La verdad que el extraterrestre le había dado no era solo información. Era una responsabilidad. Un encargo sagrado. El testigo le había pasado la antorcha, y si permanecía en silencio, si dejaba que el miedo triunfara, ¿qué decía eso de su fe? ¿Qué decía eso de su valentía? Tengo que contar la historia, dijo Fernández en voz baja. No sé cómo ni quién me escuchará, pero tengo que intentarlo. Rosa guardó silencio un buen rato. Luego le apretó la mano. Entonces lo haremos juntos. Pero con inteligencia. No lo anunciaremos a los cuatro vientos. No acudiremos a los medios. Lo compartiremos con cuidado, con gente que lo entenderá, que tendrá la fe para afrontarlo. Durante las siguientes 3 semanas, eso fue exactamente lo que hizo Fernández. Empezó poco a poco. Se lo contó a su grupo de estudio bíblico. 7 personas que lo conocían desde hacía años. Personas en las que confiaba. 3 de ellos se fueron a mitad de su relato. 2 de ellos lo llamaron loco y dejaron de hablarle. Una de ellas, una mujer mayor llamada Teresa, permaneció sentada en silencio durante todo el relato. Y cuando terminó, dijo, mi abuela me contó una historia una vez. Se la oyó a su abuela, quien se la oyó a la suya. Sobre pueblos antiguos que vivieron antes de que existiera la Biblia. Gente que construyó ciudades en el desierto y luego desapareció. Pensé que era solo folclore. Pero tal vez no lo era. Un creyente. De 7 personas, una que no creía estar loca. Pero fue suficiente para seguir adelante. Fernández empezó a anotarlo todo. Cada detalle de su encuentro con el extraterrestre. Cada visión que había tenido. Cada palabra que el testigo había dicho. Llenó 3 cuadernos con letra apretada, trabajando hasta altas horas de la noche, anotando todo antes de que pudiera olvidarlo. Y empezaron a suceder cosas extrañas. Su computadora falló y no quiso reiniciarse, llevándose consigo años de correos electrónicos y documentos. Los frenos de su coche fallaron mientras conducía por la ciudad. Casi choca con otro vehículo. Una mañana encontró sus cuadernos esparcidos por el patio delantero, con las páginas arrancadas, esparcidas por un viento que no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para abrir el cajón cerrado con llave de su escritorio. Intentan detenerte, dijo Rosa, ayudándolo a recoger las páginas esparcidas. Quizás deberíamos. No, dijo Fernández con voz firme. Esto es justo lo que quieren. Quieren asustarme. Quieren que me rinda. Pero no lo haré. No puedo. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Fernández y Rosa fueron a misa como todos los domingos durante 43 años. Pero cuando intentaron entrar a la iglesia, el padre Miguel los detuvo en la puerta. Lo siento, Fernández, dijo el sacerdote, y realmente parecía arrepentido. Pero he recibido instrucciones del obispo. Hasta que no te retractes de tu historia sobre extraterrestres y seres preadamitas, no eres bienvenido a comulgar. Puedes asistir a misa, pero no puedes participar en los sacramentos. La gente observaba. Los feligreses, que Fernández conocía desde hacía décadas, estaban de pie en la puerta de la iglesia, susurrando y mirando fijamente. ¿De verdad estás haciendo esto?, dijo Fernández en voz baja. ¿De verdad estás priorizando la comodidad institucional sobre la verdad? Prefiero 2000 años de enseñanzas de la Iglesia a las afirmaciones de un solo hombre, respondió el padre Miguel. Fernández, por favor. Di que te equivocaste. Di que fue un sueño o una alucinación. Di lo que necesites decir y podremos acabar con esto. Fernández miró la iglesia detrás del padre Miguel. La iglesia donde lo habían bautizado, donde se casó con Rosa, donde bautizaron a su hija, donde había pasado literalmente miles de horas orando, adorando y sirviendo a Dios. Y se dio cuenta, el edificio no importaba. La institución no importaba. Las reglas, las tradiciones y la política no importaban.
Solo importaba la verdad. Solo importaba la fe. Solo lo que Dios le había pedido que hiciera. No, dijo Fernández simplemente. No me retractaré. Porque es verdad. Y la verdad importa más que la comodidad. Tomó la mano de Rosa, se dio la vuelta y se alejó de la iglesia a la que había asistido durante toda su vida adulta. Condujeron a casa en silencio. Rosa lloraba en silencio. Fernández se sentía entumecido, vacío, como si le hubieran arrancado algo esencial del pecho. Pero cuando llegaron a casa, había un coche en la entrada. Un sedán negro caro con ventanas tintadas. «Quédate en el camión», le dijo Fernández a Rosa. «Ni hablar», dijo. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?» Salieron juntos y se acercaron a la puerta principal. Ya estaba abierta. Había alguien dentro de la casa. Fernández empujó aún más la puerta y entró. Un hombre estaba sentado a la mesa de su cocina. De unos 50 y tantos, canoso, con traje caro y una sonrisa serena. El tipo de hombre que parecía no haber sido sorprendido por nada en su vida. «Señor Matías», dijo el hombre amablemente. «Gracias por recibirme. Mi nombre no importa. Lo importante es la conversación que vamos a tener». «Sal de mi casa», dijo Fernández, pero su voz tembló levemente. «En un momento. Primero, quiero mostrarte algo». El hombre abrió un maletín y sacó una carpeta gruesa. Extendió fotografías sobre la mesa de la cocina. «¿Reconoces estas?» Fernández miró las fotos y sintió un vuelco en el estómago. Eran artefactos antiguos. Tablillas de piedra con una escritura que no podía leer. Fragmentos de cerámica con símbolos extraños. Restos de estructuras que parecían increíblemente antiguas. «Evidencia de los primeros», dijo el hombre con calma. «Tenemos almacenes llenos de ella. Prueba física de que seres inteligentes vivieron en la Tierra mucho antes de los humanos modernos. La hemos estado recopilando durante siglos. Ocultándola. Protegiendo al mundo de este conocimiento». «¿Por qué?», preguntó Fernández. «¿Por qué ocultar la verdad?» «Porque la humanidad no está preparada», dijo el hombre. ¿Sabes qué pasaría si la gente supiera que la historia de la creación de la Biblia está incompleta? ¿Que hubo otros seres antes de Adán? ¿Que Dios tuvo que empezar de cero? La fe se derrumbaría. Las iglesias se vaciarían. La sociedad se fracturaría. Protegemos a la gente de esta verdad porque no la pueden aceptar. «Eso no les corresponde a ustedes decidirlo», dijo Fernández. «La gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a comprender el alcance completo de la creación de Dios». El hombre sonrió con tristeza. «Idealismo. Recuerdo cómo se sentía. Señor Matías, voy a ser sincero con usted. No podemos impedirle hablar. No podemos obligarlo a callarse. Pero podemos asegurarnos de que nadie le crea. Podemos desacreditarlo. Podemos hacer que parezca loco. Lo hemos hecho antes, decenas de veces, ante decenas de testigos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te ofrezco una opción. Deja de contar tu historia y te dejaremos en paz. Tu hija se mantendrá sana. Tus nietos estarán a salvo. Vivirás tus últimos años en paz». Oh, hizo una pausa. «Sigue hablando y no te haremos daño. Solo nos aseguraremos de que nadie te escuche. Te aislaremos. Pondremos a tus amigos en tu contra. Te haremos la vida tan difícil, tan solitaria, tan inútil, que desearás haberte quedado callada». Fernández miró a Rosa. Estaba pálida, pero erguida, con la mandíbula apretada de esa manera obstinada que le había encantado durante 37 años. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Creo», dijo Rosa lentamente, «que no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Creo que la verdad importa más que la comodidad. Y creo que Dios no te guió hasta ese extraterrestre solo para que pudieras callar ante la amenaza». El hombre de la mesa suspiró. Temía que dijera eso. Se levantó, recogió sus fotografías y cerró el maletín.
Entonces supongo que hemos terminado. Buena suerte, señor Matías. La va a necesitar. Pasó junto a ellos y salió por la puerta principal. Un momento después, el sedán negro salió de la entrada y desapareció calle abajo. Fernández y Rosa estaban en la cocina, abrazados, y por primera vez desde que todo esto empezó, Fernández sintió algo que no era miedo, ni confusión, ni duda. Sintió determinación. Realmente estamos haciendo esto, dijo. Realmente lo estamos haciendo, confirmó Rosa. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de la vida de Fernández. La noticia corrió por su pequeño pueblo. El viejo loco que afirmaba haber conocido a un extraterrestre. El hereje que decía que Adán no fue el primer hombre. El lunático que creía que la creación de Dios era diferente a la que decía la Biblia. Sus amigos dejaron de llamarlo. Los vecinos evitaban el contacto visual. Su propio hermano le recomendó que buscara ayuda psiquiátrica. Pero Fernández siguió escribiendo. Siguió grabando. Siguió compartiendo su historia con quien quisiera escucharlo. Y poco a poco, de forma imposible, la gente empezó a creer. No muchos. Quizás 1 de cada 20. Pero esa persona se lo contaba a otra, que se lo contaba a otra, y como ondas en el agua, la verdad empezó a difundirse. Teresa, del grupo de estudio bíblico, lo conectó con un presentador de podcast que lo entrevistó durante 3 horas. El episodio tuvo 10.000 descargas en la primera semana. Un profesor de teología de una pequeña universidad de Arizona se puso en contacto, fascinado por las implicaciones de los seres preadamitas. Mantuvieron una conversación de 6 horas sobre cómo esta verdad podía expandir la fe en lugar de contradecirla. Un realizador de documentales quería entrevistarlo, investigar el sitio del cráter y explorar la evidencia histórica de los primeros. La historia se estaba divulgando. Lentamente. Con cuidado. Pero se estaba divulgando. Y Fernández se dio cuenta de algo profundo: los hombres de traje, la organización sombría, quienesquiera que fueran, habían calculado mal. Creían que el aislamiento lo quebraría. Creían que la soledad lo silenciaría. Pero se habían olvidado de la fe. La fe verdadera. La que no necesita edificios ni instituciones ni la aprobación de sacerdotes. La que arde por dentro como un fuego y no se apaga con amenazas, burlas ni abandono. Una noche, 6 meses después de encontrar al extraterrestre, Fernández estaba sentado en su porche contemplando la puesta de sol cuando se detuvo un coche. Un joven, de unos 30 años, salió nervioso, mirando a su alrededor como si temiera ser visto. ¿Señor Matías?, preguntó el joven. Me llamo David. Creo que encontré algo. Algo sobre los primeros. Y no sabía a quién más contárselo. Fernández señaló la silla junto a él. Siéntate, hijo. Cuéntamelo todo. David metió la mano en su mochila y sacó un pergamino antiguo, frágil, envuelto en tela. Soy arqueólogo. Estaba excavando en Turquía, cerca del monte Ararat. Encontramos esto en un sistema de cuevas que, según nuestros estudios geológicos, no debería existir. Está escrito en un idioma anterior a cualquier idioma humano conocido. Pero cuando se lo enseñé a una colega lingüista especializada en textos antiguos, pudo traducir parte del texto. ¿Qué dice?, preguntó Fernández, con el corazón empezando a latirle con fuerza. Es un registro, dijo David, con la voz temblorosa de emoción. Un registro de los primeros. Su historia. Su caída. Sus ciudades. Todo lo que ha estado diciendo, todo lo que ha intentado decirle a la gente, está todo aquí. Escrito en piedra 3000 años antes de Cristo. Esta es la prueba, señor Matías. Esta es la prueba de que no está loco. Fernández tomó el pergamino con manos temblorosas. Lo desenrolló con cuidado, y aunque no podía leer los símbolos, sintió su verdad resonando en su alma. ¿Sabes lo que esto significa?, continuó David. Esto lo cambia todo. Esto reescribe la historia de la humanidad. Esto demuestra que la verdad siempre encuentra un camino, dijo Fernández en voz baja.
No importa cuán profundamente esté enterrada, no importa quién intente ocultarla, la verdad siempre sale a la luz. Durante las siguientes semanas, David y Fernández trabajaron juntos. Documentaron el pergamino. Lo analizaron varios expertos. Construyeron un caso, un conjunto de pruebas, difícil de descartar. Y no estaban solos. Más personas se presentaron. Otros arqueólogos que habían encontrado artefactos extraños que no podían explicar. Historiadores que habían descubierto referencias a seres preadamitas en textos que habían sido descartados como mitología. Incluso un sacerdote que admitió que el Vaticano tenía un archivo secreto de revelaciones suprimidas que coincidían con todo lo que Fernández había estado diciendo. La verdad emergía. Lentamente. Dolorosamente. Pero indetenible. La hija de Fernández, María, llamó una noche. No habían hablado en 4 meses, desde que ella le dijo que dejara de avergonzar a la familia con sus disparatadas historias. Papá, dijo, y estaba llorando. Lo siento mucho. Vi el podcast. Leí los artículos. Te creo. Y siento no haberte creído antes. No te preocupes, mija, dijo Fernández, con lágrimas en los ojos. Es difícil creer en cosas imposibles. Lo entiendo. Tenías razón, continuó María. En todo. En que la verdad importa más que la comodidad. En que la fe es más grande de lo que pensábamos. Papá, eres valiente. Eres muy valiente. Después de colgar, Fernández volvió a sentarse en su porche, contemplando las estrellas. En algún lugar, la gente del extraterrestre, los testigos, viajaba entre mundos, registrando historias, preservando verdades. Y aquí en la Tierra, en un pequeño pueblo de Nuevo México, un electricista jubilado también se había convertido en testigo. Un año después de encontrar al extraterrestre en el cráter, Fernández se presentó ante 300 personas en una conferencia en Phoenix. Académicos, teólogos, arqueólogos, gente común que había escuchado su historia y quería saber más. Lo habían invitado a hablar. A compartir su experiencia. A presentar la evidencia que se había ido acumulando durante los últimos 12 meses. Pero antes de que pudiera comenzar con sus comentarios preparados, antes de que pudiera mostrar los pergaminos y los artefactos y los análisis científicos, Fernández sintió algo. Esa sensación eléctrica en el aire. Esa sensación de presencia. Ese saber que algo imposible estaba a punto de suceder. Miró al techo de la sala de conferencias y, por un instante, menos de un segundo, tan breve que podría haberlo imaginado, vio luz. Luz azul. La misma luz que había pulsado dentro de la nave alienígena. Y oyó una voz. No en sus oídos. En su alma. Bien hecho, fiel testigo. Bien hecho. Fernández sonrió. Las lágrimas le corrieron por la cara. Y empezó a hablar. Me llamo Fernández Matías, dijo al micrófono. Y les voy a contar el día que aprendí que Adán no fue el primer hombre en la tierra. Que la creación de Dios es más grande, más compleja, más hermosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Que el fracaso no es el fin. Que la redención siempre es posible. Y que la verdad, por mucho tiempo que esté enterrada, siempre encuentra la manera de resurgir. El público se inclinó hacia adelante, 300 personas conteniendo la respiración, listas para escuchar una verdad que había estado oculta durante milenios. Y Fernández les contó todo. Rosa lo encontró esa noche, sentado solo en su habitación de hotel, mirando el horizonte de Phoenix. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, sentándose a su lado. Cansado, admitió Fernández. Agradecido. Asustado. Esperanzado. Todo. La presentación fue increíble, dijo Rosa. Llegaste a la gente, Fernández. Lo vi en sus caras. Te creyeron. Algunos, dijo Fernández. No todos. Siempre habrá escépticos. Siempre habrá gente que rechace verdades incómodas. Pero no importa. La semilla está plantada. La historia está ahí fuera.
Y ahora les toca a otros decidir qué hacer con ella. Pensó en el extraterrestre. El testigo. La criatura moribunda que le había confiado una verdad tan peligrosa que podría sacudir los cimientos de la fe misma. Excepto que no había quebrantado su fe. La había fortalecido. Le había mostrado que Dios era más grande de lo que imaginaba, que la creación era más compleja de lo que entendía, que el amor y la redención se extendían más allá de lo que había soñado. ¿Crees que el extraterrestre sobrevivió?, preguntó Rosa en voz baja. ¿Crees que se fue a otro lugar y le mostró la verdad a alguien más? No lo sé, dijo Fernández. Pero espero que sí. Espero que haya otros testigos. Otras personas que cuenten esta historia. Porque esta verdad es demasiado grande para que la cargue una sola persona. Tomó la mano de Rosa. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, contemplando las luces de la ciudad, dos personas que lo habían arriesgado todo por la verdad y, de alguna manera, habían descubierto que el riesgo valía la pena. En algún lugar del desierto a las afueras de Phoenix, un coyote aulló a la luna. Y en algún lugar arriba, más allá del alcance de los telescopios y la comprensión humana, los testigos continuaron su misión eterna, registrar, preservar y proteger la verdad a través del tiempo y el espacio. Porque eso es lo que hacen los testigos. Ven lo que otros pasan por alto. Dicen lo que otros temen. Llevan la verdad adelante a través de la oscuridad y la duda hasta que finalmente alcanza la luz. Y Fernández Matías, un electricista jubilado de 59 años de Nuevo México, se había convertido exactamente en lo que el extraterrestre lo había llamado, un testigo fiel. La historia no termina aquí. Nunca termina realmente. La verdad es como el agua, puedes represarla, desviarla, intentar contenerla, pero al final, encontrará su camino. Fernández pasaría el resto de su vida compartiendo lo aprendido. Algunos le creerían. La mayoría no. Pero quienes sí creyeron, llevarían la historia adelante, la compartirían con sus hijos, plantarían semillas que quizá no germinarían durante generaciones, pero que con el tiempo florecerían en una comprensión más completa, profunda y hermosa de la creación de Dios. Porque Adán no fue el primer hombre en la tierra. Hubo otros antes que él. Otros que cayeron, que fracasaron, que aprendieron que la creación no es un instante, sino un proceso continuo de amor, redención y segundas oportunidades. Y si Dios pudo darles una segunda oportunidad a los primeros a través del sacrificio cósmico de Cristo, si Dios pudo crear a Adán en un mundo que ya había caído una vez, si Dios pudo usar a un electricista jubilado para revelar verdades que habían estado ocultas durante 3000 años. Entonces, tal vez, solo tal vez, haya esperanza para todos. Esperanza de que nuestros fracasos no sean definitivos. Esperanza de que la verdad importe. Esperanza de que la fe sea lo suficientemente grande como para afrontar la complejidad, el misterio y las revelaciones imposibles. Fernández cerró los ojos y rezó. No por sí mismo. Ni siquiera por su familia. Sino por todos los que escucharían esta historia en los años venideros. Todos los que lucharían por reconciliar la fe con la verdad, los que dudarían, cuestionarían y buscarían respuestas. Señor, susurró, ayúdalos a ver lo que yo he visto. Ayúdalos a entender lo que yo he entendido. Que eres más grande de lo que imaginamos. Que tu amor se extiende más allá de lo que creemos. Y que esa verdad, tu verdad, es tan fuerte que sobrevivirá a cualquier intento de enterrarla. Y en algún lugar, en el espacio entre la tierra y el cielo, entre lo físico y lo espiritual, entre lo conocido y lo que aún está por revelarse, llegó la respuesta. Bien hecho, fiel testigo. Bien hecho. Pero esto es lo que me quita el sueño, y lo que también debería quitarte el sueño a ti, si los primeros existieron antes de Adán, si civilizaciones enteras surgieron y cayeron antes del capítulo 1 del Génesis, ¿qué más se ha ocultado? ¿Qué otras verdades están enterradas bajo nuestros pies, esperando a que alguien lo suficientemente valiente las desentierre? Y lo más importante, ¿qué pasaría si fueras el próximo testigo? ¿Qué pasaría si mañana, la semana que viene, el año que viene, algo imposible irrumpiera en tu vida y te pidiera que cargaras con una verdad que el mundo no está listo para escuchar? ¿Te quedarás en silencio,
o hablarás.